Hoy vamos a estar hablando de la unidad 2, instrumentación electrónica y variables eléctricas, de la asignatura técnicas de mantenimiento y control. Vamos a hablar de cuáles son las variables eléctricas y cuáles son los instrumentos de medición de las variables eléctricas. Yo lo voy a combinar. Cuando hable uno de los instrumentos, vamos a hablar de la variable que vamos a medir. Básicamente, ¿cuáles son las variables eléctricas que vamos a medir? Vamos a medir voltaje, corriente, ohmio, frecuencia, periodo, capacitancia, inductancia y algunos otros variables. Básicamente les nombré las que son más comunes y las que nosotros hemos durante el recorrido de ustedes por el área electrónica, en electrónica 1, 2 y circuitos digitales. Ustedes han utilizado estos instrumentos y han medido estas variables. El primer instrumento que tenemos aquí son los voltímetros. Pueden tener voltímetros analógicos y voltímetros digitales. La diferencia entre uno y el otro es cómo yo presento, ¿verdad? La variable que estoy midiendo. Los analógicos normalmente tienen un rango de medida que es por un indicador que se mueve debido a un campo magnético interno de este dispositivo. Los digitales tienen una pantalla analógica o tienen display que muestran, ¿verdad?, la variable como tal. Como característica, los voltímetros ya han sido usados por ustedes. La característica que tengo que recordar siempre es que cuando yo vaya a medir voltaje, tengo que colocar lo positivo y el negativo, ¿verdad?, en paralelo al elemento donde tengo que medir el voltaje. Eso es una característica que no debo olvidar, que tengo que recordar, porque si no coloco los extremos en paralelo al elemento que voy a medir, probablemente dándole mal uso al instrumento lo pueda dañar. El siguiente instrumento que tenemos son los amperímetros. También tenemos amperímetros digitales y analógicos, pasa lo mismo. La diferencia entre la forma como yo lo voy a medir, pero igualito voy a tener la característica que estoy buscando. En este caso estoy hablando de la corriente, la medición de la corriente. En el caso de cuando mida corriente con un amperímetro, tengo que tener el cuidado de que el amperímetro se conecta en serie con el elemento que se quiere medir. Eso quiere decir que tengo que abrir el circuito eléctrico para poder poner los terminales del amperímetro y hacer la medición. Hay una diferencia entre medir voltaje, que lo hago colocando los terminales en paralelo. Ahora aquí lo voy a poner en serie. Hay una gran variedad de amperímetros en los laboratorios. Ustedes han podido utilizarlos, ¿verdad?, para medir la variable, tanto en los laboratorios de circuito 1 y los de electrónica han podido usar un amperímetro como tal. La siguiente variable que tengo son la medición de ohmio, ¿sí? Ahí también tengo ohmímetros analógicos y ohmímetros digitales. Aquí yo tengo voltímetro, amperímetro y ohmímetro de forma separada, pero ustedes en los laboratorios y de forma comercial van a encontrar el instrumento en un solo instrumento. Yo puedo tener que mida voltaje, corriente y tensión, pero tengo que tener cuidado cuando vaya a medir cada uno de ellos. En el caso del ohmímetro, también yo voy a conectar los terminales del ohmímetro de forma paralela al elemento que yo quiera medir. Pero ¿qué pasa en este caso? Que si yo quiero medir el valor de la resistencia, yo tengo que aislar la resistencia y colocar en los terminales de esa resistencia el valor.
O sea, la aíslo porque si no, probablemente si yo coloco el ohmímetro sobre una resistencia, ¿verdad? Y puede ser que influya la resistencia de todo el circuito, entonces no voy a poder decir exactamente cuánto vale esa resistencia, entonces tendría que abrir uno de los terminales y y colocar los terminales en el punto que abrí y en el siguiente punto para que solamente me mida ese valor de resistencia. Otra variable que tenemos, variable eléctrica que también se maneja, es la parte de frecuencia, periodo, medidor de tiempo de evento. La frecuencia. Nosotros tenemos circuitos o dispositivos que me permiten medir la frecuencia o el periodo. Lo podemos tener de forma separada o en un solo equipo, que más adelante vamos a hablar de él. La idea de medir la frecuencia y eso es porque nosotros tenemos las señales de entrada de alguno de los circuitos de nosotros y la fuente inicial de generación de energía es de corriente alterna. Entonces en la corriente alterna nosotros vamos a poder medirle la frecuencia y el periodo a esa señal. Y esa es la señal, ¿verdad?, que nos entrega la empresa generadora de energía, que es una señal de corriente alterna, la cual nosotros como procesadores de esa señal la podemos convertir en una señal continua. Pero cuando tenga alterna, pues puedo medir frecuencia y periodo, que son dos valores importantes a la hora de hacer un análisis en un circuito. Tenemos dentro de las variables eléctricas, aquí conseguimos un instrumento que también ustedes los han usado en el laboratorio, que son los osciloscopios. Tengo osciloscopios analógicos y osciloscopios digitales. La gran diferencia entre ellos dos es que en los analógicos hay que calibrar el osciloscopio, ¿verdad?, para alguna de las mediciones, mientras que para los osciloscopios digitales automáticamente él se calibra. La visualización en algunos osciloscopios digitales puedo imprimir lo que estoy viendo en pantalla, o sea, mandarlo a un PC y guardarlo o mandarlo a imprimir. En la universidad tenemos tanto osciloscopios analógicos como osciloscopios digitales. La importancia de este instrumento es que con este instrumento yo puedo medir periodo, frecuencia, puedo medir la amplitud, puedo ver si la señal es analógica, si la señal es digital, puedo hablar de la forma, si es un pulso, si es sinusoidal. Entonces me va a permitir que si la señal es diente de sierra, o sea que aparte de poder hacer la medición de algunos parámetros, yo podría ver también cuál es la forma de esa señal como tal. Por otro lado tenemos otro instrumento que son los analizadores lógicos y analizadores espectrales. En los analizadores lógicos los podemos usar en el área de la parte de la electrónica digital, que necesitamos detectar si la salida es un 0, es un 1, o si queremos ver un tren de pulso en la salida de algún dispositivo digital. El analizador de espectro me permite a mí ver una señal que normalmente son señales que se utilizan en el área de las telecomunicaciones y determinar cuál es la portadora que lleva esa señal, si la señal tiene ruido, si hay una cantidad de características de la señal que se transmite, que yo lo puedo hacer solamente con un analizador de espectro. En la universidad también hay analizadores de espectro en los laboratorios. ¿Cómo seleccionar un equipo de medición de variables eléctricas?
tenemos que tener en cuenta el tipo que va a medir. Es un voltaje, es amperaje, es ohmiaje, es capacitancia, es inductancia, es periodo, es frecuencia. Eso tenemos que analizarlo y así escojo mi instrumento por el tipo de medida. Debo tener en cuenta la sensibilidad, el rango de intervalo de medida, la precisión, la exactitud, la resolución o apreciación y otros elementos que el fabricante de ese equipo de medición me va a dar en el manual. Dependiendo de las características del sistema que yo quiera medir o del dispositivo electrónico que quiera medir, pues entonces yo voy a seleccionar mi equipo de medición. En conclusión de lo que nosotros hemos hablado, un ingeniero en computación debe conocer y saber usar los equipos de medición de variables eléctricas, voltaje, corriente, frecuencia, periodo, ohmio, capacitancia, inductancia, entre otras variables eléctricas que ustedes ya conocen. Un ingeniero en computación debe saber usar los instrumentos de medición de variables eléctricas para detectar fallas de un circuito, verificar el funcionamiento de un dispositivo electrónico. Eso es muy importante. Ya yo siempre me paseo por eso. En electrónica 1 me dieron diodos y transistores. Yo debo saber medir y poder decir si un diodo está funcionando o no está funcionando, o sea, por las características eléctricas del dispositivo y porque yo con un instrumento de medición puedo medir, ¿verdad? Y decir, este diodo está bueno o este diodo está malo. Igual pasa con un transistor. Con un transistor yo le puedo medir una característica muy importante que hablaron que se llama el HFE, ¿verdad? Que es una característica particular de los transistores. También puedo determinar cuál es la base, cuál es el emisor, o sea, medir si el dispositivo está funcionando o no. Como la materia se llama técnicas de mantenimiento y control, debo conocer las variables eléctricas que existen, ¿verdad? Debo conocer cómo medir cada uno de esos componentes o dispositivos electrónicos que yo estudié para poder hacer el mantenimiento y poder hacer un diagnóstico de lo que está pasando. Esa es la razón de ser de que yo conozca los equipos que me permiten medir las variables eléctricas. Con todo lo que yo he hablado aquí, esto es como un repaso, porque ustedes ya durante el recorrido que tienen de los conocimientos electrónicos ya tuvieron contacto directo con los equipos de medición, conoce cuáles son las variables eléctricas, ¿verdad? Y ya conocen una cantidad de dispositivos electrónicos con los cuales al final yo puedo o diseñar sistemas o hacerle mantenimiento a esos sistemas electrónicos. En la carpeta de contenido de la unidad 2 puede leer el PDF que dice tipos de medida, instrumentos, errores de sensibilidad, parámetros de mediciones eléctricas, desde la página 1 a la 20. Y los que sean más interesados pueden ir de la página 1 hasta la página 88. Yo les recomiendo el material. Hay una parte del material después de la página 20 donde habla de parámetros de instrumentos que son analógicos, que probablemente ustedes tanto en la industria como en los laboratorios no encuentren esos dispositivos analógicos, pero no es malo porque el diseño principal de esos dispositivos es lo que dio la apertura para tener los instrumentos digitales que nosotros tenemos ahorita. Les invito a que investiguen en internet manuales de fabricantes de equipos de medición de variables eléctricas. Las preguntas me las pueden hacer por el foro de duda o también saben que pueden ir a la oficina de la Escuela de Computación y consultar allá las preguntas. Este próximo jueves, bueno, los que puedan ir a la universidad pueden pasar por allá.
Les estoy dejando el video porque el día lunes quería trabajar con este tema y no se pudo por un corte de electricidad. Ya en la semana que está próxima tendrán la segunda actividad evaluada. Revisen el plan instruccional y el plan de evaluación porque ahí están las fechas y en qué semana se van a ir publicando las evaluaciones. Bueno, gracias por su atención.